Muy buen día, jóvenes y señoritas de segundo año. En esta cápsula vamos a continuar y vamos a cerrar el tema de inclusión e interculturalidad. Lo primero que quiero transmitirles es la actividad que va a formar parte de nuestra carpeta de experiencias. Recuerden, la desarrollan en el cuaderno en la parte de formación cívica y ética y después toman una captura de pantalla y envían por mail esta captura para que yo pueda tener registro de su calificación. Todos los que lo han enviado han recibido la calificación y algún comentario o algún visto bueno respecto a la misma. Corresponde entonces que nos vayamos a la página 137, por favor, y nuestra actividad de esta semana va a ser el examina y relaciona. Lo vamos a hacer de forma individual para que no haya problema. Cada uno de ustedes va a elaborar un mapa conceptual o algún otro organizador gráfico que incluya los términos que hemos estado revisando y que tienen que ver con diversidad, discriminación, inclusión, interculturalidad, cultura incluyente, trato igualitario y cultura intercultural. Ese mapa, por favor, necesito que lo puedan desarrollar de preferencia en 2 páginas de su cuaderno para que la letra tenga un buen tamaño y puedan incluir todos los gráficos, imágenes o lo que ustedes, nubes de pensamiento, por ejemplo, globos, ideas, vectores, en fin, que pueda ser un trabajo enriquecido. Les pido por favor que sea su cuaderno abierto y que podamos desarrollar en ambas páginas este mapa conceptual o esta infografía. También pueden desarrollar un ejemplo acerca de todo lo que hemos trabajado. Para cerrar, lo que comentábamos hoy en la mañana acerca de si nuestra ciudad es realmente una ciudad accesible, inclusiva, que pueda tener muchas personas distintas simultáneamente conviviendo en ella, me gustaría hacerles ver cómo nosotros ya damos de facto, de hecho, muchas situaciones que para otros podrían ser odiseas cotidianas, es decir, ir a tomar el transporte, sujetarnos de la barra de algún microbús, de algún pecero, de algún RTP, del mismo metro. En estos momentos no estamos saliendo, pero les pido que hagamos retrospectiva. En ocasiones los traslados podremos caminar 1 kilómetro, un poco más, o incluso el manejar se puede volver una odisea para sus papás, o el tránsito que pueda existir, los embotellamientos, en fin, como adolescentes en muchas ocasiones se da por hecho este tipo de circunstancias que retan a la vida. Hablábamos si en el Zócalo capitalino alguien pudiera cruzar, por allí decían, no, es que es muy complicado, que realmente los semáforos no sirven. Y algunas otras ideas decían, bueno, la verdad es que somos muchos y más bien es un problema de cantidad, pero se siente adecuada, hay rampas para personas que vayan en silla de ruedas, o para las personas que tengan alguna debilidad visual o alguna discapacidad. En fin, para seguir con esa reflexión, sí me gustaría primero que iniciáramos este video considerando lo afortunados que somos, pero también el desarrollo empático que necesitamos solventar. Siempre hay una regla primordial. Preguntar si alguien requiere ayuda o si alguien acepta la ayuda es indispensable, y sobre todo que esa ayuda no rebase nuestras posibilidades. Si yo quiero ayudarle a un señor que pueda ser mucho más fornido que yo, incluso lo puedo terminar lastimando si nos caemos juntos. Imaginemos que me pongo como su apoyo y no lo sostengo bien, entonces puede ser algo riesgoso y tendría que pasar de esa oportunidad. Pero el clásico ejemplo de ayudarle a alguien a cruzar la calle, pues puede ponernos en perspectiva de empezar a hacer un tejido social muchísimo más consciente. Muy bien. Ahora, lo que quiero que veamos es que el desarrollo de la agenda y de los 17 puntos que hablábamos para el 2030 pueden incluirse en 3 ejes principales, y este desarrollo sostenible depende de la inclusión social, del crecimiento económico y de la protección ambiental. Esto quiere decir el contexto, quiere decir la forma en la que generamos actividades remuneradas para la supervivencia y también para mantenernos en un estado de intercambio con otras naciones o con nuestros pares, y también con
la parte de hacer un tejido social incluyente que nos dé una identidad como una comunidad referenciada, que nos dé características propias, un folclore propio, tradiciones, que nos dé cierta incluso personalidad al momento de representarnos frente al mundo. No solo es entonces que el desarrollo sostenible tiene que ver si estamos enfermos o no, si tenemos salud física o si tenemos salud emocional. No, tiene que ver con la integración de estos tres pilares distribuidos en los 17 elementos a desarrollar y, por ejemplo, podemos entender que la inclusión y la exclusión social, página 138, son procesos de estructuración necesarios de los grupos sociales, grandes o pequeños, recuerda lo que siempre decimos, micro y macro, sin olvidar que surgen de las actitudes individuales expresadas en la diversidad social. Esto quiere decir que nuestro granito de arena cotidiano es lo que va a poner en marcha toda la infraestructura social. No demerites nunca recoger alguna basura, no demerites nunca esperar y cruzar cuando el semáforo esté colocado, no demerites nunca regresar a objetos perdidos, algo que te hayas encontrado y que no sea tuyo, porque eso contribuye al desarrollo social. Eso es un desarrollo sustentable y sostenible manifiesto en tus pequeñas acciones. El hecho de que en casa ahora tengamos esta época donde estamos todos juntos y donde no podemos salir y necesitamos colaborar sobre todo en casa. Toma muy en cuenta que tu participación tendrá, por un lado, una parte de distracción, compromiso, responsabilidad, mover el cuerpo, mover las ideas, pero también, sobre todo, colaborar al sentido común que estás teniendo de poder tener cierto bienestar en casa. Es un bienestar de tener organizado tu cuarto, de saber que las cosas están bien acomodadas, de saber que tus apuntes van día a día, de que tengas horarios, de que contribuyas a tus pequeñas responsabilidades, de que no dejes de limpiar tus tenis, tus zapatos, tu ropa, acomodar los utensilios de cocina que puedas llegar a utilizar o la despensa, en fin. Hay muchas categorías en las cuales podemos aplicar el tema que estamos observando justo ahora para poder llevar un desarrollo sostenible en casa durante estos días y sobre todo fomentarlo. Podemos nosotros también transmitirlo a nuestros familiares. Recuerda que el aprendizaje no se queda en los libros, sino que tiene que trascender y tiene que encontrar una utilidad. Muy bien. Entonces también el conocimiento o desconocimiento que tenemos del otro, creencias acertadas o equívocas que les atribuimos y las percepciones que tenemos son informaciones con las que analizamos la realidad. Si nuestra realidad es muy caótica y si tenemos un desorden en nuestro cuarto, o si todo el tiempo estamos sacando juguetes, o si todo el tiempo estamos jugando y no tenemos una compensación con responsabilidades, lo que va a ocurrir es que nuestra realidad se ve trastornada, nuestras prioridades, nuestro sentido de colaboración, nuestro sentido de responsabilidad y sobre todo este desajuste puede provocar que haya sentimientos como la confrontación, la tristeza, el asco, el miedo, la rabia, en fin, ingredientes básicos que nos predisponen y que requieren después de acciones para reparar. Yo te sugiero que mejor lo proyectes, lo planees y veas qué se te está dificultando a nivel familiar, dónde puede ser que estás recibiendo las llamadas de atención o a veces regaños de forma mucho más constante y pongas en práctica este tema, que puedas ser un engranaje de todo el desarrollo sostenible en tu casa, hará propicio también que la tranquilidad pueda restablecerse de manera más pronta. Muy bien, ahora vamos a las políticas orientadas hacia la construcción de una cultura incluyente e intercultural, página 139. ¿Por qué es importante que esto quede por escrito? Porque si no, serían demasiados puntos de vista y demasiadas necesidades para resolver. Imagina que cada alcaldía de esta ciudad tiene necesidades muy particulares y tiene personas viviendo en ella de distintos estratos sociales, de distintas edades, de distintas ocupaciones, con distintos ingresos y sobre todo también el volumen va a determinar mucho la cantidad de servicios o en ocasiones hasta la calidad de los mismos. Sería muy difícil si no tenemos un eje. Este eje se compone primero de establecer un presupuesto para el gasto social.
Los recursos destinados a la inversión social en educación y salud es lo primero que se tiene que arreglar y lo primero que se tiene que sobre todo establecer, más que arreglar, es lo que bueno, arreglar, me refería yo y pensando, regresando de este tiempo, pues vamos a necesitar hacer un ajuste necesario en todos los presupuestos federales que se van a destinar a las escuelas. Algunas escuelas quizás no contaban con tablets o no contaban con esta metodología de Internet. Pensemos que puede haber medios rurales donde el tomar clases como lo estamos haciendo hoy sea algo muy innovador. Entonces, bueno, va a tener que haber un gasto social ajustado. También la educación básica universal, entendida ahora como una necesidad muy importante, simultánea y que sobre todo se pueda adaptar y que se pueda transformar. Lo que estamos haciendo nosotros tiene que ver con una innovación que va a quedarse muchos años y que va a necesitar varios ajustes, pero es un cambio en el paradigma. Tómalo en cuenta. También los derechos políticos, considerar que el sistema democrático debe de ser siempre transparente, garantizar la pluralidad, las libertades, la división de poderes y controlar eficazmente la actuación de las autoridades. Recuerda, la democracia no se pone en suspenso ni en pausa por una pandemia, se pone en pausa o suspenso cuando hay revuelta social o cuando puede haber golpes de Estado o cuando puede haber violencia o agresión generalizada. Lo que nosotros estamos viviendo no frena nuestra estructura democrática. Por eso es tan importante que siempre ese eje político lo mantengamos. La inclusión etnorracial, saber que el proceso de migración y emigración es algo natural y es algo inminente. Somos ciudadanos del mundo. Hacerlo de una forma organizada nos vendrá mucho mejor, sobre todo para poder capitalizar ese intercambio y hacerlo enriquecido, no solo bajo la conveniencia de que vayamos a trabajar o vengan a trabajar a nuestro país, sino que también podamos aprender de las formas de vida de los demás. La inclusión de las mujeres fundamental y esto es algo por lo cual se ha luchado mucho. El 8M acaba de pasar antes de que la pandemia se inscribiera en el entorno mundial, pero recordarás cómo hubo muchas manifestaciones para que la igualdad en un sentido de equidad, sobre todo de derechos, de responsabilidades y de beneficios, pueda otorgarse tanto a hombres como mujeres. Esa equidad que haga un balance indispensable y sobre todo que otorgue las mismas oportunidades sin importar el sexo o el género. Eso es importante. Después, la calidad de vida. Todos tenemos una estructura ideal de bienestar, pero hay que trasladarla a comer 3 veces al día, poder tener acceso a proteínas, a vegetales, a frutas de calidad y sobre todo también tener una capacidad de transmitir calidad de vida como un ideal a alcanzar, como un ideal del desarrollo y del progreso a nivel individual, a nivel familiar y después a nivel social. Recuerda que la calidad de vida tiene que ver con factores biológicos, políticos y sociales. Muy bien, el empleo digno va relacionado con que no haya jornadas excesivas, va relacionado también, fíjate qué importante, con que haya empresas que tengan que cerrar y que sean responsables de sus trabajadores, ya que no están desarrollando actividades esenciales y bueno, no han parado y entonces se exponen a esa gente. El empleo digno también tiene que ver con eso. El desarrollo sostenible debe de incluir que las personas no se expongan al desarrollar sus actividades. Y si son actividades de riesgo, que cuenten con todos los insumos, la preparación, la capacitación, la logística y la infraestructura necesaria para desarrollarlo. Vamos a terminar ya. Atención a las discapacidades. Esto va relacionado a cualquier edad. La discapacidad entendida como algo que el gobierno contempla y considera y prevé. No es que tenga que ser una minoría nada más que se resuelva al momento, sino que deben de estar consideradas para poder hacer los accesos, poder hacer los transportes muchísimo más accesibles. Eso es importante. Atención a la infancia, donde ustedes también entran en este bloque todavía, no porque sean niños y niñas, sino porque también se hace una extensión de los derechos individuales y una protección. Recuerda que los niños y los adolescentes tienen los derechos protegidos
por la ley y por los adultos que estamos alrededor de ustedes. Siempre esa será nuestra responsabilidad, velar por tus derechos. Y al final, atención a las personas mayores por ser un grupo vulnerable, pero también muy al sentido oriental, por ser un grupo que nos enseña mucho. Cuando digo oriental, estoy pensando en Japón, estoy pensando en todas estas tradiciones donde a las personas mayores se les escucha. Aprovecha si tienes la oportunidad de estar con tus tíos, con tus abuelitos, con tus papás y escuchar no solo sus anécdotas, sino los aprendizajes y la mesura que ellos pueden tener en estos tiempos convulsos y en esta vorágine en la que a veces nos encontramos por estos días. Te agradezco mucho tu atención. Cerramos el tema y no olvides enviarme tu captura de pantalla. Que estés muy bien, un abrazo.